¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos. Qué buenos domingo y qué buena semana creo que hemos pasado todos. Y si no es así, hay que darle gloria a Dios también, porque aún en lo malo nosotros podemos encontrar lo bueno que Dios nos puede enseñar y de él aprender para nuestro crecimiento. En esta ocasión vamos a ver la lección número 7 de esta historia de la salvación con el tema de la alianza y nuestra fe. Espero que recordemos más o menos qué es lo que vimos la vez pasada para que podamos conectarnos con el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión y que tiene que ver más allá de nuestra alianza con Dios. Hay que conectarla ahora con la fe. La fe que es el proceso o el momento de esperar ciegamente en la palabra de Dios. Pues nuestra relación con Dios se funda en una plena confianza en Él. De eso se trata la fe. No es confiar de forma irracional, como cuando se dice, tengo fe en determinado político, tengo fe en el equipo de fútbol, tengo fe en mí mismo. Esas son expresiones para poder decir que confiamos en estas situaciones o en estas personas o en uno mismo. Pero decir que fe corresponde en forma correcta y exclusiva a Dios, porque es creer en un ser que todo lo puede y todo lo tiene y que nos ha prometido algo. Y que en esa promesa, de la cual no tenemos ninguna garantía, es decir, no tenemos un documento firmado por Él, sabemos que Él quiere nuestra salvación. Y confiamos en que no solamente está diciendo la verdad, sino que estamos dispuestos a trabajar por ese proceso de salvación, por ese proceso de hacernos cada vez más y más santos si esto es posible. El comienzo de la historia de la salvación, por tanto, viene como un reencuentro, una forma de perdonar y decir borrón y cuenta nueva. Porque Dios nos ha creado, solo por Él existimos y podemos alcanzar la verdadera felicidad. Esta es una realidad que tú y yo que estamos aquí en Escuela de Pastoral ya hemos aceptado y no vamos a discutir. Creemos que Dios es nuestro creador y que de Él depende nuestra felicidad. Y al referirnos a felicidad nos referimos a la verdadera felicidad, que no está marcada por aquello efímero, sino que está contemplando la eternidad. Por otro lado, nos ha prometido la salvación y con esta esperanza se funda nuestra fe. ¿Por qué somos felices o por qué debiéramos ser felices como cristianos? Porque Él nos ha prometido salvar nuestra alma y llegar con Él a la eternidad. En esa esfera se funda nuestra confianza y esa confianza se llama fe. Pero es una fe que no es un estado permanente, no es como un apellido que te ponen en el acta y que para toda tu vida vas a ser González, Fernández, Hernández o lo que seas. Es un proceso que se pule constantemente. Cada vez que te despiertas y amaneces con una nueva problemática, una nueva felicidad, una nueva situación en tu vida, tienes que poner a prueba tu fe y fortalecerla. Por eso decimos que es con un acto de fe que comienza la historia de la salvación con Abraham, que en este caso vamos a hablarlo nada más Abraham a secas, porque ese es el nombre original de este patriarca, y que es este ejemplo de cómo debemos llevar nuestra fe, al extremo de querer a Dios por sobre encima de todas las cosas, por sobre encima de nuestro país, por sobre encima de mi pareja, por sobre encima de mis hijos. Esa es la gran enseñanza que nos dejó Abraham. A partir de ahora, ya no hay que señales ni imágenes que interpretar,
Dios interviene directamente en la historia humana. Recordaremos que antes de Abraham hay manifestaciones, hay procesos como el diluvio en los que el Creador se manifiesta a su creación y le está explicando a través de pues buenos coscorrones que la humanidad estamos caminando chueco, que seguimos siendo seres que seguimos sin entender, que para ser feliz no basta o no es suficiente aferrarse a las cosas materiales, que si somos realmente inteligentes deberíamos aspirar a la eternidad, y la eternidad no está en este mundo, porque todo en este mundo tiene un fin, es decir, todo va cambiando, todo se va acabando, y este mundo y esta tierra inclusive algún día va a dejar de existir. Pero Dios no. Entonces, ¿qué no resulta más lógico aferrarse a lo que es eterno en lugar a lo que es efímero? Pareciera que no. La fe de Abraham lo lleva con todo y familia a la tierra prometida por Dios. Esto dicho en Génesis 12, 4, 5. Para empezar, Abraham viene de una tierra de allá de una región donde lo que hoy es Irak, una región que tiene ríos, donde pues exige que la gente trabaje para conseguir el alimento cada día. Pero este hombre es un hombre justo, un hombre que se apega a la verdad, a la bondad, a la búsqueda del Dios verdadero. Y es por eso que Dios lo elige para poner a prueba esto que es el proceso de la fe. Como un hombre que no tiene un antecedente así tan directo o tan próximo, empieza a creer en un ser que se le manifiesta como este Dios y le dice, ven, te prometo una tierra que emana leche y miel para ti y toda tu familia. Y de ahí comienza la historia de la salvación, a través o a raíz de la fe que tiene este hombre, Abraham, y por eso decimos que Abraham es el padre de nuestra fe, porque a raíz de él es que se va desarrollando la fe, no solamente de él como individuo, sino va a crecer a nivel colectivo, a tal punto que tú y yo tenemos fe por las enseñanzas que hemos aprendido en la Biblia y por el ejemplo legendario de este gran ser o este personaje que es Abraham. Por eso el gran valor de un sí a Dios llevó a la descendencia de María y finalmente a Jesucristo. Si te fijas, cuando tú das un sí a Dios, cuando tú te comprometes a seguirlo más de cerca, a ser un mejor cristiano, en consecuencia te vuelves un mejor ciudadano, un mejor padre de familia, un mejor hermano, un mejor hijo, un mejor estudiante, una mejor esposa, una mejor profesional. Te das cuenta que este sí nos conviene si lo queremos ver en forma materialista, porque nos hace como que especialistas en lo que seamos buenos para ser todavía mucho mejores. Porque ya no es hacerlo por el dinero, ya no es hacerlo por la fama, por el prestigio, es hacerlo porque todo lo dedicas a Dios. Y en esa premisa, pues terminas por ser una buena persona en todos los sentidos y en todos los estados. De ahí comienza la fe en la historia de la salvación, que es no solamente una historia de la salvación antigua, de la propia del Antiguo Testamento, es un proceso de historia de salvación que también inicia y termina en cada una de nuestras vidas. Porque así como Abraham, cada uno de nosotros también tuvo un momento de inspiración en la que Dios tocó tu puerta y te va pidiendo que le des un sí, porque Él te promete una tierra de leche y miel, esa tierra que ya no es de este mundo, sino es una tierra eterna, es una tierra perfecta, que es el reino de los cielos.
Por eso, en esta promesa en la que Abraham está por tierras hostiles, tierras que solamente están llenas de arena, sin ríos, con pueblos idólatras y agresivos, pareciera que la promesa de Dios fue un engaño, pero Abraham no dejó de perder su fe, pues Yahvé concede a Abraham la tierra de los cananeos y pide que le edifique un altar. Esto es algo simbólico. Dios reclama la tierra a la idolatría. Fíjense cómo se va construyendo esta pequeña historia a través de un hombre, una familia y un pequeño pueblo que empieza a gestarse. Todo esto es simbólico. Canaán era un pueblo de idólatras, un pueblo guerrero, un pueblo fuerte. Abraham venía de una tierra interesante, pero él era un labrego. Él tenía ganado y tenía familia y tenía sirvientes, pero propiamente ni siquiera llegaba a pueblo. Era una familia errante, buscando un lugar donde establecerse. Y es aquí que Dios reclama a la tierra de los idólatras un espacio para su pueblo prometido. De la misma forma en que Dios, el Dios de nosotros como cristianos, está reclamando a este mundo tan lleno de idolatría nuevamente, para que sea germen de este nuevo reino de Dios que empieza a gestarse en esta tierra y se proyecta hacia el infinito, trasciende hacia Dios mismo. La promesa de una gran descendencia como las estrellas en el cielo, desde ahora será Abraham, padre de una multitud, como dice en Génesis 17.1, porque a raíz de que no solamente lo ha llevado a tierras desconocidas, donde ha tenido que batallar con pueblos, con hambre, con sed, con un sol abrasador, ahora Dios le dice, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y Abraham, que ama tanto a Dios, es capaz de hacer eso. Ninguno de los aquí presentes seríamos capaces de hacer eso con nuestros hijos. Imposible. ¿Y saben por qué? No me lo tomen a mal, pero nuestra fe todavía está en crecimiento. No para hablar de estos niveles de fe como el de Abraham, es un nivel muy, muy superior. Es un nivel de santos precisamente. Y tú y yo todavía estamos en un proceso de crecimiento que, pues, hay que reconocerlo. Nos falta mucho, mucho por recorrer. Por eso entonces tenemos que es un padre de una multitud, porque no solamente rescató a este hijo finalmente nada más para ponerlo a prueba, sino que tú y yo, sin ser consanguíneos a Abraham, sin ser consanguíneos a la etnia de los judíos, somos descendientes de este Abraham. Y te diré por qué, con un pequeño mérito que no sé si valga la pena vanagloriarse, pero nosotros creemos en Cristo sin haberlo visto. Y eso es algo difícil, porque gente que vivió en tiempos de Jesucristo, hubo muchísimos que teniéndolo a un lado, viendo sus milagros, viendo su palabra, viendo el portento de su presencia, no creyó. Y tú y yo, que no tenemos a Jesucristo de carne y hueso como Él estuvo alguna vez sobre la tierra, creemos en Él. Y de eso se trata, de que ahora esa creencia no se vuelva simplemente algo mm, eh, místico en un sentido peyorativamente místico. ¿A qué me refiero? A que no se vuelva una nueva idolatría, una sensación de que porque creo en Cristo ya me voy a salvar, porque creo en Cristo me va a ir bien en la vida, o yo voy a poder decir que soy bueno nada más porque soy cristiano. No, esta fe de saber que existe un Cristo y de que este Cristo me extiende su mano para que salve mi alma, es tan real y tan cierta
que ahora de mi parte, corre el que yo me transforme, el que yo mejore como cristiano y que crezca para ser digno, al menos desde mi condición de pecador, para poder darle la mano a Él. Aun cuando yo sé que soy indigno de hacerlo, porque solamente Dios es bueno, pero Dios me pide ese esfuerzo, un esfuerzo que me puede costar muchísimo, pero que entre más y más doblegue de mi soberbia, más y más me acerco a Él. Por eso decimos que es una alianza desigual, una relación Dios-humanidad en la que se busca la salvación y el reencuentro. ¿Y por qué es desigual? Porque nosotros tenemos todo que ganar y Dios no tiene nada que ganar con esto. Dios lo es todo. Lo que tiene aquí Dios es que quiere amarnos y al hacerlo para poder amarnos, se requiere esta conversación humanidad y creador, una conversación que requiere de que seamos iguales para poder estar en esa situación de llamada igualdad, aparente igualdad. Pero esa igualdad no nos la ganamos nosotros mismos con nuestro esfuerzo. Hacemos un esfuerzo nosotros y lo que nos falta muchísimo, lo pone Dios. Nuestro esfuerzo corresponde, digamos, al 1% y Dios pone el 99% restante para estar a su altura. Esa es la alianza que estamos buscando y que necesitamos para poder salvarnos. La prueba de fe más grande que Dios pudo pedir a humano alguno se confirmó. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, pues Cristo es su descendencia. Por eso, en el bautismo, todos somos hijos de Abraham. He ahí por qué no necesitamos ya ser hijos de sangre. Ya somos hijos en el Espíritu y somos descendientes de ese hombre prodigioso que tuvo la fuerza y la voluntad para fortalecer su fe. Y así como Él, nosotros estamos llamados a fortalecer también nuestra fe. Tú y yo. ¿Quién va más adelante? ¿Quién va más atrás? Eso cada quien lo sabe. No sé, no es una competencia entre nosotros, es una competencia con nosotros mismos. Porque así como te das cuenta que hubo un tiempo en que seguramente estabas alejado de la iglesia, ahora sabes que estás más cercano, pero también tienes más tentaciones, tienes más problemas, tienes más pruebas que te pueden hacer retroceder mucho más allá de como cuando estabas alejado de la iglesia. Por eso, esto de proceso de tener fe no es algo fácil y es algo que continuamente se está poniendo y depurando y el demonio nos va a poner el pie constantemente a nosotros que queremos perseverar en acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ser mediocres. Porque desafortunadamente muchos de nuestros hermanos dentro de la iglesia no quieren crecer, están conformes con ir una vez a misa, quizás comulgar y con eso ya sienten que son salvados. No, el compromiso implica responsabilidad y como ya lo hemos dicho, la responsabilidad implica que debemos ser capaces de responder por nuestros actos. ¿Eres tú capaz de decir yo hice esto o yo no hice aquello? Con la frente en alto y decir yo estoy dando la vida por mi hermano, yo estoy haciendo esto por el hermano que me odia, yo estoy trabajando por el reino de Dios, estoy trabajando dentro de la iglesia. ¿Puedo ser capaz de decir esto a estas alturas de la vida o todavía no? O si lo que estoy diciendo, cada uno de nosotros sabe hasta qué tanto podríamos dar o si sabemos que no hemos dado nada o que no hemos dado lo suficiente para sentir que estamos trabajando. Porque no se trata de que esto sea una lucha de vanidades.
yo hice esto, yo hice aquello. Es la prueba de fe que tiene que ver con tu relación íntima con Dios. Es decir, es algo que no necesariamente voy a ver en ti o que tú vayas a manifestar en público, pero es algo que queda entre Dios y tú. Esa fe que te va a permitir alejarte del vicio que destruye tus relaciones sociales. Esa fe que te va a permitir ser, como te decía antes, un mejor, eh, una mejor ama de casa, un mejor profesional, un mejor estudiante, qué sé yo, cual sea tu circunstancia. Esa es la fe de que puedes ser una mejor persona para Dios y para tus hermanos. Y en ese sentido, serás más y más hijo de Abraham y en consecuencia también hijo de Dios. Desafortunadamente, y hay que decir que sin embargo, en tiempos de Abraham, pasado el tiempo, eh, habrá que pasar momentos de duras pruebas, porque Abraham, con todo y el gran esfuerzo que hizo para sacar a su pueblo, bueno, a su gente, llevó a un proceso en el que la gente empezó a multiplicarse. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob, Jacob al que precisamente Yahvé le cambió el nombre por el de Israel. Y el de su descendencia se llegó a Moisés. ¿Sí? Ya para entonces ya no se trataba de una pequeña familia, ya se trataba en efecto de un pueblo, y un pueblo, por cierto, oprimido en Egipto, como bien lo señala Éxodo 12:12. Y un pueblo que ya pedía la liberación, pasó de ser un pueblo que vivía en armonía a ser un pueblo esclavizado por los egipcios, ¿no? Así también nosotros hay que ver en esta simbología cómo a pesar de estos tiempos y estos procesos históricos, se sigue repitiendo en cada una de nuestras vidas y en cada una de nuestras situaciones sociales, porque ahora somos esclavos nuevamente de un nuevo Egipto, esta vez de de un tirano que se llama mercadotecnia. Y la mercadotecnia es una ciencia muy bonita, muy interesante, pero estoy hablando de aquella mercadotecnia que que apuesta más por el dinero que por las personas, que apuesta por el poder por encima del bienestar de la gente, por esa mercadotecnia que busca no solamente lo material, el poder, el dinero por encima del bienestar, de la tranquilidad, de la paz y de la justicia para la humanidad. De esa mercadotecnia es el nuevo pueblo de Egipto que nos oprime, que nos incita al pecado, ¿no? A través de los múltiples sistemas que nos esclavizan, a través de los eh, vicios, a través de las actitudes morales e inmorales que convienen al sistema imperante, ¿no? Como aquel que dicta que es posible abortar nada más porque se me ocurre, ¿no? O porque pienso que mi libertad incluye el disponer de la vida de otros. Eso ya es una esclavitud en la que no necesitamos grilletes externos, son grilletes mentales, en las que no nos damos cuenta cómo el individualismo y la soberbia nos oprimen, nos obligan a querer hacer nuestra voluntad como si fuéramos nuevamente, pretendiéramos ser dioses, dioses que hacemos y deshacemos a nuestro capricho. Por eso la marcha por el desierto llevó a más milagros como cuando salió agua de una roca y maná del cielo, todo por intercesión de Moisés. En estos tiempos tan abruptos y que siempre han sido momentos difíciles, nunca ha habido
tiempos de paz, que dijeras, estos tiempos coinciden con bonanza económica, con salud para todos, con gobiernos eficaces. No, siempre han sido tiempos difíciles. Por eso podemos decir que inclusive en nuestro tiempo actual caminamos por un desierto, donde en este desierto tan inhóspito y del que estamos huyendo del pecado, estamos huyendo de la esclavitud de los egipcios, demandamos y exigimos de vez en cuando milagros, pero son milagros que a veces nos alimentan, nos nutren, nos llenan, pero que no sabemos valorar. Como cuando les digo, aprecien un nuevo día, aprecien el cantar de los pajarillos, aprecien la salud que tienen, porque estamos en tiempo de pandemia y eso no va a durar meses, va a durar años, si no es que quizás ya no vivamos nunca más de forma normal, como decíamos antes. Hemos experimentado, a pesar de todo este caminar por el desierto, milagros, milagros en los que nos hemos visto poder pasar por ese ese mar rojo, sin que las aguas de la pandemia, las aguas de la incertidumbre, qué sé yo, del desempleo, no han tocado a mi puerto, a mi familia, a mis seres queridos. ¿Te das cuenta cómo a pesar de los problemas, tú has sido bendecido? Y aun cuando te has tocado tal vez enfermar de este COVID, aun si has padecido el desempleo, aun si tienes algún problema económico, social, personal, algún vicio, Dios te saca adelante, Dios te tiende la mano e intercede por ti. Es decir, Dios te manda un milagro. Pero es un milagro que solamente tú puedes detectar porque solamente a ti te afecta. Solamente tú lo puedes describir como milagro porque te das cuenta que te pasó a ti. Y nadie puede interpretar eso porque estás en este proceso de salvación en el que intentas, intentas liberarte de la esclavitud del pecado. Sin embargo, y no obstante todo esto, el pueblo cayó en la tentación de adorar al becerro de oro por la tardanza de Moisés y dejarlos solos. Seguimos siendo un pueblo de dura cerviz. No obstante, no nos extrañe que podamos caer en el pecado. No nos extrañe que de repente le demos la vuelta o la espalda a Jesús, porque nuestra naturaleza es débil. Debemos pedir siempre esa fortaleza. Debemos pedirle a Dios que nos libere de la tentación que no podemos resistir, que nos ayude a resistir al demonio, porque nosotros sin Dios no podemos, sucumbimos inmediatamente a lo que nos presenta el demonio. Por eso, es que la iglesia es una iglesia de pecadores, porque de entrada tratamos de ser honestos y reconocer que le hemos fallado a Dios y que le fallamos cotidianamente, más que menos, unos más que otros. Pero lo importante es que estamos esforzándonos por tratar de no caer en las garras del pecado. Eso es lo interesante, es lo que buscamos. Por eso decimos que la fe determina la respuesta de Dios. A mayor fe, Dios te responderá. A mayor oración de tu parte. Porque cuando tú rezas, tú oras a Dios, estás fortaleciendo tu fe, pero también estás hablando, tocando la puerta a Dios, pidiéndole ayuda, pero no pidamos la ayuda para sacarnos la lotería, no le pidamos la suerte de que nos vaya bien, pidámosle que nos dé las herramientas, que nos ilumine la mente, que nos permita que nuestras habilidades físicas este, transformen aquello que es un problema en una oportunidad. Para eso es la oración, para que la fe mueva montañas. Pues la fe de Moisés salva al pueblo de sufrir castigo por su infidelidad. Finalmente,
Recordarán que cuando este pueblo que ha sido salvado de la esclavitud o que ha sido o que ha sido sufrido montón de circunstancias en el desierto, ahora resulta que también peca a tal punto que está en la mira de ser destruido. Sin embargo, la fe de un solo hombre, que es la fe de Moisés, lo salva. Lo salva para no sufrir ninguna represión de parte de Yahvé. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a la esclavitud, porque también nosotros estamos acostumbrados a la esclavitud. La vemos como normal. ¿Qué es lo que decimos cuando es que hay asaltantes en la colonia? No, pues es que te tocaba o me tocaba. Pero estar predispuestos a que esta situación se normalice es como reconocer que no podemos hacer nada, cuando nuestra función precisamente es luchar contra el mal, luchar por restablecer el reino de Dios, donde todos nos amemos y nos respetemos, donde podamos sentirnos libres, no esclavos. De eso se trata cuando, cuando hacemos esta analogía, es decir, esta comparación de parecidos con el pueblo de Israel en el desierto. En este proceso de descubrir la esclavitud que vivimos, es lógico que caigamos una y otra vez en el pecado a pesar de los prodigios que nos brinda Dios todos los días. Lo acabamos de decir hace unos instantes. ¿Cómo es que Dios nos da constantemente muestras de su existencia, del prodigio de su amor para con nosotros, y sin embargo insistimos y persistimos en caer una y otra vez en el pecado? Yo no digo que de un día para otro dejemos de ser pecadores. Lo que digo es que debemos crecer, debemos crecer en la fortaleza de nuestra fe. Por eso tan importante es no solamente la oración, sino las acciones piadosas, la ayuda al hermano, a la hermana que necesita de nuestro apoyo, a pesar de que nosotros no ganemos nada con ello, porque finalmente terminamos por ganarnos el cielo. En su misericordia y paciencia, Dios bien puede destruirnos, pero nos da tiempo y medios para encontrarlo. Por supuesto, Dios, que siempre se manifestó o fue siempre explicado en el Antiguo Testamento como un ser muy parecido a los hombres en cuanto a su muy como muy cambiante de estado de ánimo, en realidad es un ser lleno de misericordia, de paciencia y de amor. Es un ser que tronando los dedos podría destruirnos y no lo hace, porque en su infinita sabiduría sabe que muchos de nosotros podemos cambiar y lo podemos hacer. O que inclusive todos podemos cambiar, pero que en dado caso hay que vencer esa soberbia que no nos impide, no nos permite, perdón, acercarnos a Él. Esa es la paciencia de Dios, es la paciencia que también nosotros debemos tener. Es un proceso lento y difícil que cada uno lleva en su vida a diferente ritmo, pero con el mismo propósito de encontrar la felicidad en Dios. Esta imagen del pueblo de Israel, que busca a Dios y que tiene a Moisés como el único hombre mediador entre Yahvé y ese pueblo, también se transforma en la historia de nuestras vidas. Porque así como nosotros tuvimos a un Moisés en la imagen de nuestros padres, de nuestros hermanos, de algún ser querido que nos ayudó a creer en Dios, de un ser querido que nos enseñó a creer en los mandamientos de la iglesia, que nos dio los valores morales que ahora te permiten ser un adulto responsable. Ahora tú, como el pueblo de Israel, tienes que dar muestra de que estás madurando esa fe, que ya no eres un niño,
Y no lo digo solamente en términos físicos, sino sobre todo psicológicos y mentales. Porque cuánta gente mayor de 30, 40 años siguen actuando como niños. Niños caprichosos que creen que Dios está para servirlos, está para, para atenderlos como un sirviente. No, son personas que no han madurado. Cuando tú entiendes esto, te das cuenta que debes ser responsable y tienes que actuar más como Dios espera de ti, como un ser maduro, no solo cronológicamente, sino maduro en la fe. Que de eso trata este tema. Madurar, hay que madurar en la fe. Vámonos entonces al resumen, que espero que englobe a grandes rasgos lo que queremos decir sobre este tema tan interesante que es en torno a la fe, la alianza que nos lleva a la fe. Abraham es el padre de los creyentes, pues demostró una fe inquebrantable. Abraham es el padre de los creyentes, ¿entendido? Y en consecuencia también es padre tuyo y padre mío, porque nosotros también tenemos fe por el bautismo, pero es una fe que tenemos la responsabilidad de acrecentar, de fortalecer, de mandar al gimnasio para que sea fuerte y saludable. Número 2. La vocación de todo ser humano es la de ser creyente que debe fortalecer su fe. Si tú te sabes cristiano, implica que no es porque seas cristiano por llevar una medallita, porque tengas el certificado del bautismo o de la confirmación. Eres cristiano por tus acciones, por tu trabajar sinceramente y muy honestamente contigo mismo, esforzándote disciplinadamente por ser una mejor persona para ti y para con tus hermanos. Número 2. Reconocer y aceptar nuestra vocación espiritual es un sí a nuestra salvación personal. Por supuesto, cada vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, también estamos aceptando la posibilidad de la salvación personal. Y eso, ¿quién no lo quiere? Yo diría que es alguien que no está utilizando muy bien su inteligencia. ¿Quieres cosas eh, que- efímeras o quieres la eternidad? Es una respuesta muy fácil. Sí quiero la eternidad, pero para obtener la eternidad tengo que comportarme como si yo fuera un santo, aunque no lo sea, porque lo que me vaya a faltar de santidad, esa me la va a proporcionar Dios. Pero para eso tengo que esforzarme como ser humano. Número 4. La alianza con la humanidad es el primer contacto personal y directo con el que Dios viene a nuestro encuentro. Sí, esto ya lo habíamos dicho, creo que la vez pasada, que esta alianza que hace Yahvé con los primeros patriarcas, no los hace con el pueblo directamente, si recordarás, lo hace con los hombres más sabios, los hombres más humildes, como es el caso de Abraham o el de Moisés, pues son los interlocutores con los que Yahvé puede entenderse para dar a conocer su mensaje y en este caso su alianza, su intento de acercarse y de salvarnos, y que va a quedar plenamente justificado con Jesucristo. Número 5. La liberación del pueblo de Israel, liderado por Moisés, es también el preámbulo de la liberación de la esclavitud del pecado. Así como Israel fue liberado de Egipto, así también nosotros vamos a ser liberados no por Moisés, sino por Jesucristo del pecado. Y en este proceso tenemos que poner de nuestra parte. Dios hace un esfuerzo infinitamente superior. Ya les dije, el 99.9% lo hace Él. A nosotros nos corresponde el 0.1%.
y ese 0,1% nos cuesta, no, perdón, nos cuesta y nos cuesta muchísimo, porque nuestra soberbia es muy grande, porque nuestra deseo, nuestra intención de ser dioses no se nos quita de la cabeza a pesar de saber la historia de Adán y Eva. Porque a pesar de que sabemos que también somos finitos y por más que aspiremos nunca vamos a ser Dios, nuestras ataduras al pecado son muy grandes. Hay que pedirle ayuda a Dios para que nos libere y para que fortalezca nuestra fe. Bueno, yo soy Armando González, les agradezco mucho por haber estado conmigo en esta ocasión con esta plática de la lección 7. Por favor, no dejen de hacer sus tareas y vamos a reflexionar ahora con mi maestra Coti y si está también Guillermo, a quienes les debo mucho, mucho porque sin su apoyo estos cursos no podrían llevarse a cabo. Nuevamente les agradezco, espero verlos nuevamente o por lo menos saber de ustedes y que Dios los bendiga. Hasta pronto.